Muy buenos días, sean bienvenidos. Personas que nos visitan por primera o primeras veces, sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro mensaje. Hemos estado estudiando un ciclo pequeño, son solo algunas enseñanzas acerca del arrepentimiento. Le hemos titulado a este ciclo el arrepentimiento, un llamado para los pecadores. Son temas que no se hablan por lo común en muchas congregaciones, pero es el evangelio mismo de Jesús, parte de ese evangelio. Y creemos muy importante que eso quede muy claro para todos aquellos que están buscando genuinamente su salvación, que están buscando a Dios con seriedad. Creemos que estos puntos son muy, muy importantes y que queden claros. Vamos a leer un texto que hemos estado citando en estas enseñanzas. Está en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está muy claro, dice Dios, habiendo pasado por alto que se ha pecado contra Él, que se ha transgredido su ley, que se han transgredido las leyes de Dios y se ha herido al prójimo, a los más cercanos, quizá al cónyuge, esposo o esposa, a los hijos, que a través de transgredir la ley de Dios, se ha lastimado a todas las personas cercanas y no cercanas, pero principalmente a Dios. Dios dice que pasa por alto esa ignorancia y que manda, pero ahora da un llamado, una oportunidad, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es una oportunidad que Dios da. Y hemos estado explicando qué significa arrepentirse. Porque pues mucha gente puede decir: yo sí me voy a arrepentir en el último día, cuando esté quizá en el hospital o en el último momento, le voy a decir a Dios: perdóname, y me va a perdonar. Pero, amado, hemos explicado que eso no es arrepentirse, Hemos hablado de lo profundo que es el arrepentimiento para con Dios, y que muchos quizás se van a confiar, muchos van a decir: ya en el último momento lo voy a hacer, y no habrá un último momento, quizá porque en una ráfaga o en un instante se pierda la vida, como muchos lo han perdido así en accidentes. O quizá otros, aunque lo procuren y aunque digan: me voy a arrepentir, ya ahora sí voy a buscar a Dios, me quedan días de vida o no sé, un tiempo, porque el doctor, el médico en la clínica, o no sé, alguna situación me va a dar oportunidad. Y la verdad es que el arrepentimiento tiene que ver con algo profundo, y sobre todo es dejar de ser egoísta y buscar a Dios por lo que es. Y lo primero que va a ver Dios es quizá un corazón egoísta que solo quiere en ese instante que se le perdone, pero si tuviera la oportunidad de seguir viviendo, seguiría viviendo igual. Y eso lo ve Dios, eso lo sabe muy bien Él. Mira el corazón del ser humano. Por eso, qué importante es que hoy uno entienda esto y busque un genuino arrepentimiento en Dios. Vamos a orar y que sea Dios el que guíe esta enseñanza. Padre, hemos rogado, Señor, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú pongas en nosotros, en cada persona que lo necesite, el querer arrepentirse, y también el hacerlo en tu buena voluntad, porque tú lo mandas, Señor, a todos los hombres.
que tu Espíritu Santo traiga la convicción de pecado necesaria para poder escuchar también la otra parte del Evangelio. Que Él sea el que convenza de pecado, de juicio, de justicia a cada hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente. Entonces hemos titulado a esta enseñanza El verdadero y falso arrepentimiento, parte 2. Parte 2. ¿Qué vimos hace 8 días en breves puntos? Siguiente. Bueno, vimos una parte importante, que el arrepentimiento, el verdadero, comienza en nuestras mentes. No es un asunto de los sentimientos, de llorar y nada. Comienza acá, meditando en nuestras acciones, en lo que el pecado ha producido, en lo que quizá un adulterio ha herido el esposo, la esposa, el cónyuge, en lo que los pecados, la mentira, el robo, el odio, la amargura, la codicia, la lascivia y todos esos pecados han herido a Dios y han lastimado al prójimo y lo han dejado mal. Y aún nuestra propia vida ha traído consecuencias ese pecado. El ser humano, al reflexionar y empezar a darse cuenta, bueno, cuánto mal he hecho, cuántas cosas malas he estado haciendo, ahí empieza el verdadero y genuino arrepentimiento, en reflexionar, en pensar. Hemos dicho que el cristianismo, en el cristianismo se deben analizar y pensar las cosas. No es como la gente piensa, que dice, los cristianos no piensan nada. Claro que no. Sí, el inicio de esta búsqueda con Dios implica verdaderamente, o en verdad, pensar y analizar nuestras acciones detenidamente. Hacer un balance, un cálculo de todo lo que hemos hecho, también contra los deleites que nos da el pecado. Y empezar a valorar y a decir, bueno, de verdad, ¿vale la pena estos placeres, deseos que he satisfacido por mi pecado, por transgredir la ley de Dios, contra las consecuencias, contra la vida eterna? ¿Vale la pena? Y ahí empieza el arrepentimiento, empieza uno a decir, no, y empieza uno a analizar y a darse cuenta de una cosa: qué egoísta he sido. Y solo he pensado en mí, en mis intereses, en mis ideas, en lo que a mí me conviene. Y es importante entenderlo. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Empieza ahí en la mente. Bueno, es un cambio de pensamiento que te va a llevar a un cambio de camino. Es una forma ya diferente de pensar las cosas. El hombre sin Dios, lo único que piensa es para sí mismo y lo que me beneficia. Aún los cambios que hace. Decíamos como ejemplo, ahí está la persona que llega a su casa y promete, no, ya no voy a estar en la borrachera, o ya no voy a cometer esto, ya no voy a hacer estos pecados. Pero no es arrepentirse. ¿Por qué? Y decíamos, porque lo hace por un fin egoísta, porque dice, no, si no dejo el alcohol me van a botar de la casa, me van a sacar, me va a dejar mi esposa o me va a dejar mi esposo si no cambio, entonces mejor cambio. Eso no es un verdadero arrepentimiento, porque el fin nada más es egoísta, es pues para seguir teniendo a la chacha en casa, a mi esposa que trato como sierva nada más. O para seguir manipulando en casa a mi esposo. Mejor cambio estas cosas, mejor me alineo un poquito, porque yo sí quiero que se cambien las cosas, pero sin dejar de fondo el pecado, sin dejar a fondo mis intereses egoístas. ¿Qué más podemos decir que es el arrepentimiento? Un cambio de pensamiento para ya no pensar en nosotros mismos y agradarnos a nosotros mismos, sino ahora pensar en Dios para agradarlo a Él. ¿Qué más? Hacer
el arrepentimiento también es hacer a un lado nuestro yo, nuestro egoísmo, y hacer ahora lo que a Dios le agrada. Es preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es lo que escucharía Dios? ¿Esto es lo que vería Dios si estuviera aquí? Con estos ojos, estaría oyendo esto, hablaría esto Dios. Empezar a preguntarnos. Si hablábamos también de un libro, ¿no?, que le recomiendo leer y estudiar, se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y de cómo se ve ahí en ese libro la descripción de una iglesia que tuvo un avivamiento porque empezó así, a cambiar su manera de pensar. Ese grupo de personas lo que dijeron fue: voy a comprometerme a que antes de hacer algo, voy a hacerme la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en este momento? Y lo voy a hacer. Y eso es el giro de 180 grados que dieron y dijeron, pues voy a hacer esto. Ahora voy a buscar a Dios y me voy a hacer esta pregunta. Y su vida empezó a cambiar totalmente. Eso es arrepentirse, un cambio real, un cambio total, pero no en unas partes, no nada más decir, pues ya no hago estas maldades, quizá pecados muy escandalosos o a la vista. Es en toda tu vida, en toda la área, es considerar a Dios ahora, en todo, hasta lo que escuchamos, llámese música, llámese las cosas que oyes, programas, lo que ves, todo queda sujeto ahora a, ¿esto lo vería Jesús? ¿Así se comportaría Jesús? Esta es la imagen que Dios quiere. Eso es el cambio de pensamiento. Empezar a hacerlo para agradar a Dios, por amor a Él. Por amor a Él. Porque también sería muy egoísta decir, no, yo mejor empiezo a dar un giro porque si no me voy a ir al infierno. Bueno, qué bueno que en un momento dado sabe uno las consecuencias de este pecado y que en la eternidad habrá un infierno. Pero finalmente, si queremos actuar de una manera no egoísta, el móvil importante va a ser, oh Dios, he lastimado tanto, he hecho tanto daño y ahora lo que quiero es agradarte porque es la única manera en que yo de verdad voy a hacer bien a mi prójimo y a mí mismo y principalmente a ti. Un cambio total de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. ¿Qué más dijimos? Que hay arrepentimientos genuinos, verdaderos, pero también hay arrepentimientos falsos. Arrepentimientos falsos. Y citamos un versículo en la Escritura de una traducción que es la traducción, Nueva Traducción Viviente, en Mateo 3:8, que dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ese es un llamado de Juan el Bautista a los fariseos y les decía, mira, demuestra que de verdad te has arrepentido. ¿Cómo? Pues dejando todo tu pecado y todo tu egoísmo. Y entonces voy a considerar que efectivamente te has vuelto a Dios. Una persona que dice, ya dejé varios pecados, creo que me falta uno. En el fondo, eso no se ha arrepentido. Sigue siendo la misma persona. No ha habido una transformación. Creo que ahora es más religioso, pero no es transformado por Dios. Creo que ahora está nada más como que limpio por afuera, como dijo Jesús, pero por dentro sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque arrepentirse es un cambio total de pensamiento. El cambio es ahora agrado a Dios, ahora quiero agradarlo a Él. Con un solo pecado que haya, uno solo, realmente no se está buscando agradar a Dios, se está quizá buscando agradar al hombre, agradar al lugar donde voy, agradar a mi esposa, agradar a mis hijos, agradar a todos para que quede oculto eso que realmente tengo en el corazón. Y busco así como que, pues sí, engañar a todos y decir, ay, ya me toman por buena persona, ya soy bueno,
pero en el fondo no ha habido un cambio profundo de decir, cueste lo que cueste, voy a agradar a Dios. Voy a agradar a Dios. Siguiente, el verdadero arrepentimiento consiste en un abandono total de los pecados que una persona practica en su vida diaria. Téngalo así claro. Si no hay un abandono total del pecado, de todos, no ha habido verdadero arrepentimiento. De todos. De todos. Es buscar a Dios sin egoísmo, dándose cuenta del daño que ha hecho uno. Y eso a veces, requiere meditar mucho en todo lo que hemos hecho. Por eso yo le decía, luego llega uno al hospital y en ese momento uno piensa que con decir, Dios perdóname, ya todo va a quedar. Creo que implica un análisis profundo, interno, para decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué tengo que reconocer? ¿Qué cosas perversas hice? ¿A quién dañé? Y tener que reconocer, yo no merezco nada, he sido lo peor. Y Dios, acuérdate de mí, solo en tu misericordia, porque no lo merezco. Entonces Dios oirá esa oración y traerá con ello lo mejor. Pero una petición egoísta no la va a contestar. No la va a contestar. Vamos a ver entonces el día de hoy, pues, un ejemplo acerca de un falso arrepentimiento que tuvo una persona en la Escritura y un verdadero arrepentimiento, para que vea lo que mucha gente hace y cree que ya se arrepintió, y también para que pueda ver lo que alguien hizo y que fue genuino y cómo Dios intervino y restauró a la persona. Siguiente, vamos a ver entonces al rey Saúl y al rey David. Vamos a empezar con el rey Saúl. Siguiente, el rey Saúl y el falso arrepentimiento. Primera de Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cuál es el contexto de este momento donde el rey Saúl, vea, está reconociendo, dice, yo he pecado, yo he pecado? ¿Cuál es el contexto? Dios le había mandado al rey Saúl que hiciera algo. A través del profeta, llegó el profeta con Saúl y le dijo, rey Saúl, Dios pide que vayas a este reino y que hagas todas estas acciones. ¿Sale? ¿Sí? Voy a obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? No lo hizo Saúl, no obedeció, obedeció a medias, solo un cacho. Dijo, pues esto sí, esto como que se me hace medio exagerado, no lo voy a hacer total. Y pues así pensó Saúl que había obedecido a Dios, pero no lo había obedecido totalmente. Entonces llega el profeta Samuel, y exhorta a Saúl y le dice, ¿qué has hecho? No obedeciste completamente a Dios, no hubo una obediencia completa en lo que te pidió. Y entonces Saúl dice a Samuel, ahí están las palabras, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ya dijimos, pecado es quebrantar la ley de Dios, transgredirla. Vea cómo tiene claridad Saúl, tiene muy claro que es pecar contra Dios, tiene muy claro que ha desobedecido, y aunque había obedecido a medias, sí le queda claro, pero finalmente no obedecí, no hice realmente lo que Dios pedía. ¿Cuántas personas aquí también se atoran en eso, no? Dios les dice con mucha claridad, lo que debes hacer es esto, deja este pecado, y lo dejan a medias.
Por ejemplo, a lo mejor hemos hecho un énfasis, ¿no? Como un pecado escandaloso que está en este país, ¿no? Como el adulterio. Hemos dicho muchas veces ese ejemplo, pero quizá una persona dice, no, pues ya dejé eso, pero a medias. ¿Por qué? Porque de repente hay gente que se entretiene viendo en las revistas, codiciando mujeres, viendo programas, observando a otras, codiciando partes de mujeres, ¿no? En los lugares que va y dice, pues yo qué, yo estoy bien, pero no ha obedecido a Dios completamente. Ya nada más lo disfraza eso para que en la casa no lo corran, no lo señalen, pero no ha dejado el pecado. Así Saúl no obedeció a Dios completamente en lo que le pedía. O una persona, mujer, ¿no? Que casi algún pecado que luego las mujeres traen es mucha amargura contra el esposo, contra personas, de las injusticias, y traen tanto rencor ahí, y Dios les dice, perdona todo. ¿Y qué hacen las personas? No, pues yo perdonar, no, bueno, voy a hacer esto porque no me queda otra, pero no perdono total, ni a esta persona, o a esta, o mi prójimo, o esa persona, mi vecino, mi vecina, mi amigo, no los quiero perdonar. Es más, ni de vista los quiero lejos, los evito. ¿Habrá realmente un verdadero arrepentimiento? No lo hay. Y entonces ve aquí a este Saúl reconociendo, yo he pecado, he quebrantado. No lo hice completamente, lo quebranté, porque lo que no se hizo tal y como Dios lo marcó, a fin de cuentas es quebrantar su ley. Entonces Saúl al menos reconoció y confesó su pecado. Uno espera, bueno, pues ya va a cambiar Saúl. Pero miren, primera de Samuel 24, del verso 16 al 17, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Verso 17, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Bueno, ¿cuál fue el contexto aquí? Saúl empieza a perseguir a David por un odio, por celos, porque estaba viendo que él iba a ser el próximo rey, que Dios iba a levantar a David como rey, y pues empieza a sentir un celo, que es un pecado, que es una obra de la carne, según la escritura en Gálatas, que es parte de un egoísmo, y empieza a perseguirlo para matarlo. ¿Y qué sucede? Llega un momento en que está Saúl en un lugar, durmiendo, llega David, sin que se dé cuenta, y tenía la oportunidad de matar ahí David a Saúl, y no lo hace. Le perdona la vida y le manda un mensaje desde lejos. Le dice, oye Saúl, hoy te pude haber matado, pero no quiero tu mal. No quiero nada malo para ti. De verdad, Saúl, no te quiero hacer daño. Lo pude hacer hoy y no hice nada contra ti. Tenía todo el poder y no lo hice. Porque te quiero decir algo, Saúl, no quiero tu mal. Y es en ese contexto que le dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y ve a Saúl, y alzó Saúl su voz, sí, y lloró. No, cualquiera que lo viera dirá, ya se arrepintió Saúl. Ahora sí, bueno, ya había pecado antes, pero ahora ya se ve que no solo reconoce, ahora hasta está llorando. Hay lágrimas, hay un sentimiento profundo. Quizá a lo mejor hasta cayó de rodillas Saúl, ¿no? No lo dice así la escritura, pero quizá se dobló y lloró, y ahí dice, alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David,
Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, pues perdonaste mi vida cuando yo quería la tuya, habiéndote yo pagado con mal. Híjole, parecía un verdadero arrepentimiento, parecía que ahora sí Saúl dijo, ya estuvo bien, voy a cambiar, ya lloré. Primera de Samuel 26, 1 al 2 dice, vinieron los ifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Verso 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. ¿No se había arrepentido? ¿No había llorado? ¿No había reconocido que él había pecado contra Dios y contra David porque en lugar de pagarle bien con bien le había pagado mal por un bien? Y vea, ahora otra vez, ¿no? Llega Saúl y listo, voy a hacer esto. ¿Por qué? No, ese no se va a salir con la suya y me las va a pagar y esto no se va a quedar así. Amigo, de momento vemos la vida del rey Saúl, ¿no? Y podemos pensar, no, qué hombre tan malo y perverso. Pero ahí es donde entra la reflexión, ¿no? Si hemos actuado así como Saúl, si en algún momento hemos dicho, Dios, ahora sí, en esta reunión, ya, de veras, ahora sí me arrepiento, dejo todo, ya no voy a decir nada, ya voy a dejar mis palabras, mi rencor, voy a dejar todo mi pecado y ya. Sale usted por la puerta, llega a su casa y vuelve a hacer lo mismo. Y no ha habido un cambio real, porque no le interesa realmente agradar a Dios, solo como pues que ojalá y algo mágico ocurriera en esta reunión, ¿no? Algo así mágico, ya salí limpio y ya soy bueno. No, así no es como la Escritura describe este cambio. Tiene que ver con usted, con que usted analice y piense en sus acciones, se haga responsable y decida cambiar y lo haga. Entonces, aunque no escuche sonidos especiales y angelicales, aunque no sienta así como que algo del cielo llegó, ¿no?, espectacular, o un calor interno, aunque no sienta nada de eso, usted está haciendo o experimentando un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de hacer el cambio, de hacer un cambio, ahora buscar a Dios, de llegar a mi trabajo quizá, y ahora ya no voy a actuar como estaba, ahora voy a hacer lo necesario para agradar a Dios. Y en lo que tenga duda, porque a lo mejor dudo, esto estará bien o estará mal, no lo sé, preguntaré antes de hacer algo hacer algo contra mi prójimo o transgredir la ley de Dios. Preguntaré, porque ahora me interesa solamente agradar a Dios, no agradarme a mí. Saúl no tuvo esto. El arrepentimiento no es llorar en voz alta, alzar la voz, gritar. Tiene que ver con un cambio total. Y eso lo empieza a notar tu prójimo más cercano. Como decía Juan el Bautista, se ven los frutos, se ve claro que hay un cambio. La gente empieza a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Ha cambiado profundamente. No es algo mágico si se da cuenta. Es un cambio real. Hasta lo digo, un cambio racional. Bien pensado. Muy bien. ¿Qué más? Dice Primera de Samuel 26, 21, después de que sale Saúl, ¿no?, con 3,000 hombres para agarrar a David, y eso que ya se había arrepentido. Dice en el capítulo 26, versículo 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más.
porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Otra vez, Saúl, otra vez, ay David, otra vez me perdonas la vida, otra vez me das una oportunidad, otra vez me estás abriendo la puerta y yo he hecho neciamente y otra vez reconozco que he pecado. Mira, aquí la figura es clara para una persona que no abandona su pecado. Es Saúl, la figura, y David representa como esa oportunidad que Dios te da una y otra vez, ¿no? De no pagarte conforme a lo que has hecho, de no dejar que recibas toda la consecuencia de tu pecado. ¿Cuánta gente no le dice, Dios, dame una oportunidad, ahora sí, ya hice mucho mal, he hecho neciamente, como dice Saúl, ya actué muy mal, Señor, pero una oportunidad te pido? Y Dios, grande en misericordia, abre la oportunidad, ¿no? Y te da la oportunidad y te dice, adelante, obedece mi ley, hazlo. ¿Y qué hace la persona? Lo mismo que Saúl. Pues ahora otra vez voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántos no hay así como Saúl, que solo actúa neciamente? Es ahí donde usted tiene que reflexionar. Yo lo tuve que hacer en un momento de mi vida. Desde que tuve uso de razón y tengo conciencia de haber empezado a pecar contra Dios y haber hecho mal, yo sí recuerdo al menos unas 30 veces que dije, Dios, ayúdame, ayúdame, por las cosas que estaba a punto de pasar. Sí recuerdo. ¿Y qué pasaba en mi vida? Nada, solamente ya la libré 2, 3 días y después se me olvidaba que le había pedido a Dios una oportunidad para cambiar, para ser diferente. ¿Se arrepintió entonces Saúl? No, pero sí lloró. Las lágrimas no son pues el indicativo de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno ve a una persona llorando por su pecado, no desestima eso, no dice, es falso, no, pero tampoco uno dice, es verdadero. Simplemente dice uno, Dios, ojalá y esté ocurriendo ahí adentro un cambio verdadero y profundo. Una persona puede sonar gracioso, pero puede llenar hasta una cubeta de lágrimas, y los hay, pero seguir pecando contra Dios. Una persona puede hacer un show, llorar, pasar al frente, decir que ya va a dejar el pecado, levantarse muchas veces, levantar las manos, hincarse, gritar, pedir perdón, reconocer que ha pecado y no pasa nada, no hay cambio, porque no ha decidido agradar a Dios, no lo hay. Y bueno, esta parte de Saúl la quiero cerrar con lo siguiente. ¿Sabe que Saúl es uno de 6 individuos que en la Escritura dijeron he pecado, pero no dieron evidencia de verdadero arrepentimiento? Hay en la Escritura 6 personajes muy importantes que dijeron como Saúl, he pecado. Lo reconocieron y no hubo cambio. No hubo cambio. Le voy a mostrar esas 6 personas ya sin detallar cosas, nada más para que usted vea qué personajes fueron, y que no es cualquier cosa decir hoy he pecado y no hacer un cambio. No es cualquier cosa. El corazón se endurece, Dios te habla, te dice esto es lo que tienes que hacer, y al no hacerlo, ay de ti, de verdad, ay de ti. El primero, Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vean la declaración de Faraón. He pecado, reconozco que he hecho mal, he transgredido la ley de Dios,
pequé contra Dios. Y Dios, su Dios de los israelitas, es justo y mi pueblo y yo somos unos impíos. No es cualquier cosa lo que dice Faraón. Es un reconocimiento claro aquí de las cosas como son. Y sin embargo, yo le pregunto, ¿se arrepintió Faraón? Si ha leído la escritura y conoce la historia, se dará cuenta, jamás se arrepintió. Al contrario, se fue endureciendo y endureciendo y persiguió al pueblo de Israel hasta que perdió casi todo su ejército, y Egipto quedó destruido. Pero vea, no es cualquier cosa reconocer lo que hemos hecho mal y no hacer un cambio. Vea a un hombre que en lugar de avanzar en su vida espiritual, se hundió, se perdió. Ese es Faraón. Si usted no toma la decisión, se lo digo así con seriedad, si no toma la decisión radical de dejar de nada más intentar parchecitos y cambios a medias, no vaya a ser que termine como Faraón y que nada más le pida perdón a Dios a cada rato, le pida perdón a Dios a cada rato. Yo he pecado, sí, yo estoy mal, y yo estoy mal, y yo estoy mal, y un día esté usted más duro e insensible ante lo que Dios quiere. ¿Quién más? Va Saúl y va Faraón. Viene el tercero, Números 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Balaam era un supuesto profeta de parte de Dios que se le pidió que maldijera al pueblo de Israel, que hablara mal contra el pueblo de Israel. Y entonces, aunque Dios le había dicho, no vas a hacer eso, Balaam en lo que había realmente en su corazón, en una codicia, porque le ofrecían dinero, le ofrecían cosas, dijo, bueno, a lo mejor puedo como medio hacer algo, y se dirigía hacia la petición y de repente él iba montado en una burra y se tiene que frenar. La burra no quiere avanzar porque la burra alcanzaba a ver que había un ángel enfrente de él y con una espada, y estaba a punto de morir, y Balaam no la veía. Estaba ciego ante el pecado que traía, ciego, como muchos, me incluyo, totalmente ciegos, pensando que vamos bien, que vamos a hacer la voluntad de Dios, y que decidimos voluntariamente, no, sí, voy a hacer lo bueno, y realmente sabemos que está mal. Así va Balaam. ¿Qué pasa? Reconoce cuando puede ver el ángel, reconoce y dice, yo he pecado, lo reconozco. Balaam entonces ya no hizo mal, se volvió y dejó de hacer el mal. No, la historia lo marca bien, que llegó y más tarde a lo mejor no maldijo al pueblo, pero sí agarró y le dijo al rey Balaam, mira, no lo voy a maldecir porque, híjole, ¿cómo le hago para verme bien y bien piadoso, pero si pudiéramos tener ese dinero, como esa gente que trata no nada más de como aparentar una piedad, pero realmente en su corazón no hay arrepentimiento, nada más hay un fingimiento y todo. Así era Balaam. Y entonces le dice, mira, te voy a decir cómo puedes vencer. Yo los puedo maldecir porque, pues yo soy profeta de Dios, pero mira, te voy a decir algo. Si tú haces que ese pueblo caiga en fornicación, adore ídolos, sus hombres caigan con mujeres, ya, Dios se va a apartar de ellos y vas a vencer. Hijo, qué horrible persona. ¿Se arrepintió?
¿Hubo un verdadero arrepentimiento? No, no, había un interés egoísta bien grande, pero vea, está reconociendo, he pecado. Va Saúl, va Faraón, va Balaam. Veamos a otro, Josué 7:20, otro personaje. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ay, Acán. En la escritura, ese hombre llamado Acán desobedece un mandato de Dios. Iban a entrar a Jericó, que había sido conquistada, y Dios había dicho, no toquen nada, no agarren nada para si tesoros, oro, nada. ¿Sale? Eso va a ser especial, es un tesoro especial, no van a agarrar nada. ¿Qué hizo Acán? Nadie me ve. Nadie me ve. Para todos los demás, yo paso por cristiano, porque soy justo, nadie me ve. ¿Y qué hizo? Véngase para acá. Se agarró un manto, se agarró lo que pudo y lo escondió. Tiempo después Dios saca a la luz todo eso y lo reconoce. Pues ya están las pruebas. Y lo reconoce, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y no, la escritura nunca habló de que haya habido un gran arrepentimiento en él, porque si no, Dios hubiera perdonado, hubiera actuado, hubiera dicho algo, pero así pasó. Qué tremendo hasta ahorita los personajes que hemos citado, que hemos hablado, de gente que está jugando al arrepentimiento, y no es cualquier cosa, ¿eh? Y eso es lo que pasa en la vida de muchos. Veamos el quinto, Simeí, hijo de Gera, dice, segunda de Samuel 19:20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Quién fue este Simeí? Pues es un hombre que salió cuando el rey David huía de su hijo Absalón y por todo eso salió y le empezó a aventar piedras, a insultar al rey David, a deshonrarlo y a darle pedrada. Pero cuando David recupera el reino y viene de regreso, honrado por Dios, levantado otra vez, sale y dice, ay David, reconozco haber pecado. Y este Simeí es un claro ejemplo de alguien que reconoce, pero con un fin egoísta. Ay, ojalá y no me mate el rey, ¿no? Ojalá y me salve. Es como ese clase de persona que busca, pues para no tener consecuencias de lo que ha hecho. Simeí sabía claro lo que el rey podía hacer, lo podía matar, y dice, no, mejor reconozco, rápido me inclino y ay, ya. Ese tipo de cosas son egoístas, no son verdaderos arrepentimientos. Pero ahí está reconociendo algo esta persona. ¿Cuántos no llegamos, reconocemos algo y a la mera hora realmente no ha ocurrido un verdadero arrepentimiento? Y el último, para cerrar una lista de 6 personajes horribles de la escritura que dijeron yo he pecado, que reconocieron algo y a la mera hora no había nada. El último, Judas, Mateo 27:4, dice, diciendo yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. No, si la lista no es cualquier cosa, si lo que hizo Saúl no es cualquier cosa. Vea estos hombres cómo actuaron, cómo se desenvolvieron en la escritura y no tuvieron finales buenos. ¿Por qué? No estamos jugando a una enseñanza, estamos exponiendo la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder para que nosotros meditemos y pensemos lo que debemos hacer y lo que conviene. Pero en nosotros está la decisión de
hacer lo que Dios dice o jugar con eso y medio irlo sobrellevando y jugar así como que al cristianismo. No pasa nada bueno, ¿sabe? Nada bueno viene de eso. Si uno sale y no se pone a meditar y a pedirle ayuda a Dios y a decirle, Señor, ayúdame, y a clamar y a buscar a Dios con seriedad y a decirle, Señor, yo quiero dejar mi maldad, me cuesta trabajo, pero en tu nombre, como decíamos al principio, como hizo Pedro, en tu nombre, Señor, voy a actuar y voy a dar este paso de fe. En tu nombre voy a decidir, Señor, ayúdame, Jesús. Si no hay eso y nada más hay pues ya ni modo, ya. Yo no quiero terminar como Judas, ¿sabe? Ni como desde Faraón hasta este hombre, entregando sangre inocente, entregando lo preciado que Dios está dejando, un mensaje que puede salvar su vida, su alma y toda su familia, y a toda su familia. Muy bien, este es el falso arrepentimiento, un ejemplo de él, un ejemplo claro, de gente que llora, de gente que reconoce, de gente que declara que hasta su pueblo y él son impíos, de gente que pues se da cuenta, he hecho mal y solo en Dios está la verdad, pero aún así no hay cambio total, no hay abandono de pecados. Ese es el falso arrepentimiento. Ahora veamos el ejemplo de una persona genuina, el rey David, de alguien que sí pecó, que transgredió, y de eso hablábamos en una enseñanza, y su pecado y su raíz y todo. Pero ¿qué hizo David? La diferencia entre Saúl y David es uno de ellos se arrepintió genuinamente y el otro no. Uno de ellos sí tomó una decisión y confió en Dios, en sus muchas misericordias. Y hoy el rey David es reconocido por un hombre que, si bien pecó contra Dios y vinieron consecuencias, también podemos decir, pero está en el cielo. Está en el cielo. David se salvó, Dios lo perdonó, Dios lo llevó hasta el final, Dios en su misericordia lo ayudó. Yo te pregunto, damos un giro ahora, ¿tú crees que Dios te quiere ayudar? Y yo te digo, sí, contundentemente. Te ha traído aquí porque no quiere que termines como Saúl y como esa lista de 6. Lo que Dios más quiere es que tú reconozcas, que profundices, que te arrepientas de verdad. Y te quiere llevar al cielo. Y te quiere llevar con Él y caminar contigo. Pero tú tienes que hacer un cambio profundo. Profundo. Muy bien. El rey David y el verdadero arrepentimiento. Salmo 51. Fíjate, este salmo nos va a hacer entender todo lo que pasa en la mente de un pecador que de verdad se está arrepintiendo. Y otra vez, no enfoquemos en los sentimientos de David. No es los sentimientos, es lo que pensó David, lo que analizó, lo que reflexionó y lo que actuó, y lo que lo llevó a cambiar y a decir y a experimentar el profundo arrepentimiento de Dios. Eso es lo que hay que ver, la reflexión, lo que pasa en la mente de David, más que en los sentimientos, porque a veces nos metemos mucho a lo que sienten las personas y no lo real. Salmo 51, verso 1 dice, bueno, desde antes dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de la exhortación y la palabra de Dios, viene esto. Verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra a mí mis rebeliones.
¿Cómo empieza David esta reflexión? ¿Sabe cómo? Mirando a Dios, mirando a quién se acerca. No se acerca a un ídolo que no habla, no se acerca a algo de piedra, una imagen, no se acerca a nada de eso. Se acerca al Dios vivo y verdadero, al único que puede tener misericordia de nosotros, el que tiene la autoridad, el poder de ayudarte. A Él se acerca. Eso es lo primero que había en la mente de David. Decía: oh Dios, ten piedad de mí, porque conozco que así como es un Dios santo, que trae juicio, que no va a tener por inocente al que es culpable, también sé que es un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad y de verdad. ¿Cuánta gente se acerca a Dios pensando que a lo mejor ni lo quiere perdonar? Casi como que no, ni me va a perdonar, no, ni va a haber cambio en mí. Se acercan sin fe, sin saber a quién se acercan. Yo te digo, amigo, si te acercas a Dios, te estás acercando a aquel que levanta muertos, que levanta al más vil pecador y lo transforma y lo hace ahora alguien que ame como Él ama. A ese te acerques. Aquel que tiene todo el poder, que está en los cielos, que tiene toda la gloria, a ese te acerques. Aquel que tuvo misericordia de muchos, como los que hemos platicado al principio, de una adúltera, de un publicano traidor a su patria, de un Pedro que quizá era un hombre amargado y un pescador frustrado que odiaba. Pero de todos ellos, mientras esté la actitud, quiero agradar a Dios, es mi anhelo. De ellos tuvo misericordia a Dios. De ellos, a ese Dios te acercas. Cuando alguien de veras en su corazón dice: quiero agradar a Dios, de veras, Señor, ya estuvo bien, te quiero agradar, quiero darlo por ti, quiero amarte, quiero ser transformado por ti. Dios no lo desprecia. Dios levanta a ese hombre del polvo. Dios, aunque haya sido el peor pecador, lo vuelve a hacer como tan limpio lo hace su Hijo. A ese Dios estaba acercando David. Si tú te acercas a Él, piensa en todo esto. No es una oración mágica, es estar consciente a quién me estoy acercando, a qué Dios me acerco. David entendió que siempre lo había entendido así, que era un Dios grande en misericordia, que perdona los muchos pecados que se han cometido. Yo a veces me he puesto a reflexionar solo en este pasaje y recuerdo cuando me empecé a acercar a Dios. Yo decía ser ateo, ¿sabe? No creía en Dios, según. Pero cuando por Dios, solo por Él, empecé a entender lo que había hecho, la maldad en la que había caído. Empecé a analizar y hasta recuerdo mis análisis eran en una fuente, en una universidad. Me sentaba en esa fuente y pensaba mucho y decía: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y también traicioné esto, y ahí me la pasaba analizando y tratando de encontrar soluciones. En mi familia me habían llevado con una psicóloga, me habían llevado a un tratamiento, habían dicho que yo ya estaba bien y que siguiera, pero en el fondo había hecho tantas cosas. Ahí está lo que le comento. Y sabe, todavía recuerdo como si fuera ayer
Cuando ahí en esa fuente volteé al cielo y pensé, solo Dios me puede ayudar. Hice a un lado todos mis pensamientos, todas mis ideas de que no había Dios, de que no existía, los hice a un lado y pensé, no hay nadie en este mundo que me pueda ayudar, solo Él, porque lo que he hecho ya está muy mal, muy grave. Y entonces dije la siguiente frase, que creo ahora con el entendimiento que tengo en la Biblia, quizá es la oración, mi primera oración más genuina que hice. Porque Dios no quiere que le repita palabras, sino que le diga lo que realmente quiere en su corazón. Y recuerdo que dije, Dios, ayúdame. Estoy mal, muy mal. Y hoy sé que esa oración se contestó. Fue sencilla, no fue grande, laboriosa o con pomposidad, nada. Solo supe decirle, Dios, ayúdame. Estoy muy mal. Pero ahora reflexiono y digo, ¿qué me llevó a eso? ¿Qué me llevó si yo era un ateo? En el fondo, Dios da testimonio de quién es Él, de lo bueno que es, de que se quiere acercar a usted y le quiere amar y restaurar. En el fondo, yo sabía algo dentro de mí y ni siquiera había leído la Biblia jamás. Una vez creo la intenté leer y no le entendí nada. Mi mente estaba tan llena de tinieblas y no comprendía nada, de verdad. Pero algo en el fondo daba testimonio de que la única solución era Dios. Era Dios. Verso 2 dice David, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué pensó David? ¿Qué pensó? David sabía que él estaba sucio y que nadie lo podía limpiar, solo Dios. ¿Se siente usted así? Yo me sentí así, sucio, sucio. Como cuando ya te da vergüenza o dices, es que ya la he regado en muchas cosas. Y te sabes sucio. Y sabes todo lo que has hecho y estás sucio. Y nada te limpia. Y nada te limpia. Cuando yo busqué a Dios, recuerdo que ya no hacía los pecados que le comento. Cuando yo reflexioné, hice esa oración, yo recuerdo que había abandonado totalmente esos pecados, traiciones y todas esas cosas. Pero le digo algo, no había paz en mí. Ya no lo hacía, ya no pecaba, ya no estaba haciendo en la universidad lo que antes hacía, ya no lo hacía. Pero dentro de mí me sentía sucio, así caminaba como un derrotado, porque me sentía así, bien sucio. Pero uno se pregunta, ¿por qué si cualquiera me podría haber dicho, oye, pero si no haces nada malo, ya cambiaste? Dentro de mí había una cosa muy importante. Sabía que había algo que solo Dios podía limpiar. Y eso es lo que usted debe entender. David sabía que por mucho que dejara ya y que nunca más cometiera adulterio y que nunca más traicionara a un amigo como traicionó a Urías Eteo y que nunca más hiciera todo eso, él sabía una cosa: estoy sucio, sucio.
Por eso dijo: lávame más y más de mi maldad. Verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David también reconoció. Saúl reconoció y David también. Y no es que reconocer el pecado sea malo. El punto es que una vez que lo reconozcas, te apartes de él. Bueno, David reconoció, es decir, admitió, aceptó su condición. Pensó: yo he sido rebelde ante Dios. Y se requiere mucha humildad. Por eso Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿sabe? Porque el paso importante para un arrepentimiento profundo es reconocer todo lo que has hecho en contra de Dios y tu prójimo. Aceptar y admitir lo que luego no quieres hacer. Hay gente que dice: mis papás tienen la culpa de lo que soy. Por eso estoy así. Hay quien dice: mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa. Y otros: Dios tiene la culpa. Y nunca aceptan. Reconocer implica mucha humildad. De verdad, desde adentro decir: ningún papá ni nadie tiene la culpa. Yo tengo la culpa de mis acciones. Yo decidí hacer esto. Nadie me obligó. Me pudieron haber presionado, pero yo tenía la libertad y la autoridad para decir no. Pues eso Dios nos dio, libertad para decidir. Nos dio ese regalo. No lo puedes acusar de que alguien te presionó, porque tienes la libertad de decidir. Y tú decides si te amargas o no, si perdonas o no, si cometes un pecado o no. Tú lo decides. La persona que de verdad se arrepiente, reconoce, admite que es culpable de todo su pecado, de lo que hizo él. Ya he dicho quizá en otros momentos, pero retomo eso. No la pasé bien con mi papá. Y yo podía haber dicho: pero él me hizo muchas cosas. Pero no. ¿Sabe a qué me llevó Dios? Me llevó a pensar y analizar lo que yo le había hecho a él. Y entonces, después de 11 años de no hablarle por teléfono, tomé la bocina y le hablé y le dije: te quiero ver. Después de 11 años de odio contra él, le hablé. Me dijo que sí. No sé si sea casualidad o qué. Fue aquí en Tlalpan, entre Xola y Viaducto. Ahí lo vi. Llegué al lugar y le dije: perdóname, porque yo mentí en este juicio y en este, y por eso las cosas legales se dieron así. Yo no llegué a decirle: oye, ¿cuánto me hiciste mal, Acuérdate, no me importaba eso. Lo único que me importaba era: reconozco lo que te he hecho, te hice mal. Si tú quieres perdonarme o no, no lo sé. Yo sé lo que hice mal, la mentira más grande que había hecho ahí contra mi padre. Se requiere humildad. Eso es. De veras, no son lloros ni sentimientos. Es reflexionar y decidir hacer lo que de veras debemos hacer. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David entiende que ha pecado contra muchas personas, pero sobre todo pecó contra Dios. Que cuando él se escondía, Dios lo vio. Y también entiende, vea todo el entendimiento de un pecador que se arrepiente. Entiende que Dios lo ve, entiende que contra Dios pecó, que no se pudo ocultar de nada, y entiende que va a haber un juicio donde Dios nos va a juzgar y Él va a salir puro y nosotros culpables de todo. Dios va a demostrarnos, quizá con muchas cosas, que los únicos culpables somos nosotros. Hay dos cosas: o lo reconocemos aquí en la tierra, o un día en la eternidad delante de Él, pero ya no habrá oportunidad. Dos momentos: reconocer que somos culpables de lo que hemos hecho aquí en la tierra, o un día delante de Él en la eternidad. ¿Cuál escoges tú? Dice verso 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El pecador también empieza a entender cuánto ama Dios la verdad en lo profundo de su corazón. Miren lo que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El pecador entiende que solo ha amado la mentira y lo falso. Y el pecador entiende que tiene que acercarse a Dios en oración y hablar con Él. Ve a David. Y en lo secreto, Dios no te llama a un arrepentimiento o algo así público y de show, nada más. No, Dios te llama a que aquel que te vio pecar en lo secreto, aquel que te vio hacer todas tus maldades en lo secreto, ahora vayas con Él en lo secreto, en lo íntimo, a reconocer lo que has hecho y a hablar con Él y a exponerle, a decirle todo y cada una de las cosas que has hecho. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios. Así que no es un asunto de solo llamarte, solo decirte pasa, levanta, ayuda quizá a tomar decisiones, pero si te das cuenta, aquí habla de tú tienes que ir con Dios, tú tienes que ir. Aquí no hay de que le confieso mis pecados a una persona, no, ahí lo dice claro, en lo secreto, porque tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Basta de falsedades, de hipocresías y de todo. Ahí donde Dios solo puede verte, ahí habla con Él. Ahí. Y exponle realmente lo que hay y de lo que quieres ya librarte totalmente. Eso es lo que está buscando Dios. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Otra vez David reconoce que está sucio. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecador no siente gozo ni alegría, solo siente tristeza y quebranto. Trae un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque necesita el perdón de Dios. Lo necesita. Y a veces no sé cuándo Dios extiende su mano y te ayuda, ¿sabes? Porque yo sí recuerdo que me la pasé mínimo un mes en esa, después de que dije esa oración de Dios ayúdame, sí recuerdo, lo he contado en otras ocasiones, cómo me iba hasta el final del vagón del metro, me sentaba en el piso, en la esquinita
y me ponía a llorar y a decirle: ayúdame, ayúdame, ya no sé qué hacer. Y así me la pasaba, yendo a la escuela, regresando, yéndome a ese lugar, quizá para mí el íntimo y el secreto. Sentía que estaba yo ahí, expresando quizá la única oración que podía salir de mí. Y le digo algo, no había ningún gozo ni alegría en todos esos. No había nada de eso. Verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. No me veas, Señor, decía el publicano cuando subió a orar, porque estoy muy mal. Estoy muy mal. Así se siente una persona después de haber analizado y meditado de todo esto y quiere arrepentirse y quiere dar un cambio total en su vida. Se siente que no merece, pero ¿sabes? Uno siente que no merece, pero uno dice: ¿y a quién iremos? Señor, no merezco tu perdón, pero ¿a quién voy, Dios? ¿A quién recurro? ¿A quién corro? ¿Quién es la única persona que me puede ayudar en este tormento, en esta tristeza, agonía, en esta suciedad en la que me siento? Solo tú me puedes ayudar. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh amigo, una persona que está buscando a Dios, que empieza a tener humildad, que reconoce, que va a lo íntimo, que le confiesa, que se aparta de todo, empieza a tener una influencia del Espíritu enorme y empieza a experimentar temor de que el Espíritu Santo se vaya de tu vida, que deje de hablarte, y empieza uno a darse cuenta: esto que me pasa realmente es sobrenatural. Esta tristeza, este quebranto, esta situación solo puede venir de Dios. Esto que quiero ser ahora no era antes. Y teme esa persona que algo que haga contriste al Espíritu Santo, que está ahí influyendo en la persona. Tiene miedo, tiene un temor santo. Esa persona sabe también que no puede hacer algo por sí misma. Amado, nos toca hacer una parte a nosotros. Nos toca ver nuestra maldad, aborrecerla, apartarnos de ella, pero no podemos crear un corazón nuevo. No podemos hacerlo. Nadie, ni grupos, ni religiones, nadie puede crear un corazón nuevo y limpio. Solo Dios. ¿Qué le toca a Dios? Que se apiade de ti. Que se apiade de ti y haga ese corazón nuevo, que te perdone, que te renueve, que te haga otra vez tener vida y gozo, alegría, que renueve todo tu ser y que cambie todo tu pensamiento al bien y que te dé la certeza en tu mente, en tu alma, en tu corazón, de que Él te ha perdonado. Esa es la obra de Dios. Yo no la puedo hacer. Solo puedo describir lo que un pecador pasa. Eso es todo. El que hace la obra es Dios. El que trae a su espíritu y te habla es Dios. El que detecta qué corazones aquí de veras quieren ya dejar a un lado todo y quieren un cambio es Dios. Y te digo algo, si tú tienes este corazón, Dios va a hacer una obra grande contigo y te va a transformar. Lo hizo en David. Se da cuenta que no es nada más llorar como lo hizo Saúl.
Hay que ser humildes, reconocer, saberse sucios, haber analizado todo esto, cuánto herimos a Dios, haber meditado en todo esto y tener la genuina necesidad de que Dios nos renueve, nos cambie. Ir a lo íntimo hasta que eso suceda. Ir a tu cuarto o en donde estés, o en el último vagón del metro, o en una fuente, o en una calle, o aquí, o en donde sea. Rogarle, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y Él lo va a hacer. Lo hizo en David. Amén. Cerremos nuestros ojos. Quiero que escuches el canto, no porque el canto ya haga que la gente se arrepiente, no, para reflexionar, para meditar, para pensar cómo te ves tú, quizá las cosas que has hecho. ¿Realmente quieres agradar a Dios o solo te ha importado cambiar para obtener los beneficios que eso trae? Para que tu familia ya cambie. ¿Qué quieres tú? ¿Un cambio profundo? Tienes que verte como David se vio, bien sucio. ¿Qué quieres? ¿Un cambio profundo? Tienes que ser humilde y reconocer lo que has hecho mal. Tienes que ser transparente. Tienes que hablar en lo íntimo, en lo secreto a Dios. Tienes que reconocer toda tu maldad. Y tienes que hacer lo que solo Él puede hacer. Tienes que rogarle hasta que Él te dé un corazón nuevo. ¿Qué significa eso? Una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, de decidir, una nueva manera de ver las cosas, una manera de ver la vida, porque esta vida ya tu pecado desgració todo, arruinó todo, ha deshecho todo. Y Dios tiene que hacer nuevo todo. Eso necesitas. Cada uno, conforme su necesidad, hable con Dios, allá en lo íntimo y en lo secreto. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor.
David dijo muy claro: ten piedad de mí, conforme a tus misericordias. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nadie más puede borrarlas. Nadie más puede quitarlas. Solo Dios puede limpiarte. Solo Dios puede limpiarte. Y Él quiere. Y Él quiere hacerlo. Ahí está el leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y sus palabras de Jesús fueron muy claras: quiero, sé limpio, quiero limpiarte, quiero limpiarte. Ahí está la adúltera, a quien se le dijo: vete y no peques más, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Ahí está Mateo, ahí están muchos, ahí estuve yo, y ahora estás tú aquí, y ahora estás tú aquí, y Dios está aquí, y Él es el que se acerca para decirte: quiero limpiarte. La condición es: ¿te sientes sucio? Porque Él no vino por los sanos, ni los limpios, ni los que se sienten buenos. Por esos no vino Dios. Vino por aquellos que son pecadores, que se sienten sucios, manchados, que saben que no tienen futuro sin Dios. Por esos vino, por lo peor, para darles vida nueva. Si te sientes bueno, este mensaje no es para ti. Pero si te sientes que has pecado y que ya no quieres esa vida, este mensaje es para ti. El Hijo del Hombre vino a eso, a perdonar, a limpiar, a darte nueva vida. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Padre, aquella obra que has empezado, Señor, tú termínala. El que la buena obra empezó, sea fiel en terminarla. Te pido por cada persona aquí, por cada familia, que tú nos lleves, Señor, a ti.
que tú restaures, que tú le hables, Señor, que no sueltes a nadie como no me soltaste a mí, porque yo, Señor, soy menos que cualquiera que está aquí. Y tuviste de mí misericordia, Señor. Ten misericordia de cada uno de los presentes. No lo sueltes, Señor. Aún en la calle o en un momento de meditación, alcánzalos. Jesús. Esta es la obra de tu Espíritu, no de un hombre. Haz tu obra, Señor, y glorifica al Hijo. Amén, Señor. En el nombre de Jesús.